Muy bien, volviendo a lo que se refiere a nuestro estudio de la naturaleza electrónica, vamos ahora a recalcar algunos detalles. Entonces nosotros estamos enfocados en lo que era en este caso, ahí está, perfecto, en lo que era el modelo de Bohr. Bohr con H intermedia, siempre se me olvida cómo se escribe el Bohr. Modelo de Bohr, ¿no? Entonces, ¿qué tenía de especial el modelo de Bohr? Nosotros tenemos nuestro centro, el cual se encuentran los protones que tienen carga positiva, y justamente alrededor de ellos se encontraban órbitas alrededor del núcleo. Ve nada más cuánta. ¿Se podrá hacer un círculo? A ver, ahí está. Ah, excelente. Vamos a hacer otro, a ver si jala. Ah, excelente, están muy pegadas de un solo lado. Ok, se entiende, ¿no? Hay órbitas, y en esas órbitas se encuentran justamente, es el núcleo, los electrones. Andan ahí, ¿no? En las órbitas, girando alrededor de él. Ahí andan los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno justamente de estas órbitas, de estos círculos que están un poco deformes, pero se entiende, ¿no? Cada uno de estos círculos son niveles de energía. Son niveles de energía, ¿de acuerdo? Niveles de energía, los cuales están, y hay que recalcarlo de manera muy interesante, están cuantizados, niveles de energía cuantizados. Y justamente estos niveles, como ya saben, están cuantizados, no poseen, poseen, ¿se poseen o no poseen? Ahí está. Poseen determinados niveles, ¿no? Por ejemplo, el electrón se encontraba en su estado basal, que sería este, ¿no? Si absorbía energía, vamos a decirlo de nuevo porque es importante, si absorbe energía con una determinada longitud de onda, puede pasar a un estado de mayor energía. Una vez que se encuentre en este estado, va a regresar a su estado. Entonces, va a regresar a su estado original con, en este caso, liberación también de energía de una determinada longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, nosotros lo veíamos como, en aquellos tiempos lo veía como lo que sería, en este caso, la luz, ¿no? Los luz que emanaban de estos átomos. Y a lo largo de varios estudios vieron que tenía una naturaleza dual, que significa que la luz era tanto onda como materia. Tenía estas dos propiedades, se comportaba según el experimento, ya sea como onda como materia, ¿de acuerdo? Y eso dio lugar a nuevas interpretaciones en lo que es la física y la química. Después, si estaban hablando de que la luz puede ser interpretada como cualquiera de estas dos, siendo una onda puede ser interpretada como materia y viceversa, entonces alguien muy inteligentemente comenzó, bueno, alguien por decirlo así, la verdad es que no hay un principio de una persona así específica, pero de manera general se pensó, si los electrones, en este caso un electrón, también los electrones como sabemos naturalmente son partículas, ¿de acuerdo? Tienen hasta una masa definida y toda. Si también pueden ser vistos como unas ondas, ¿ok? Y justamente aquí es donde entra una ecuación que por allá le estoy mencionando, que es la ecuación, no me gusta que sea tan delgada, vamos a aumentarle, que en este caso es la ecuación de De Broglie, con la cual nosotros podemos determinar justamente la longitud, que fea lambda, podemos determinar la longitud de onda de cualquier partícula mediante esta ecuación, ¿no? De acuerdo, entonces esta sería la ecuación de Broglie. Por lo tanto, nosotros podemos tratar a los electrones como una onda, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos tratados con onda, es cuando empieza mucho lo que es el desarrollo de la mecánica cuántica. Sin embargo, antes de meternos en algo como eso, es necesario retomar que en este punto, al ser los electrones tratados como ondas, se comenzó a desarrollar nuevos modelos, ¿no? Y en este caso el mayor cambio de todos fue que en lugar de ser órbitas, en lugar de ser tratadas como órbitas,
las cuales vamos a ponerle aquí una espantosa X. Ya no eran órbitas, sino que ahora los trataban como orbitales. En lugar de órbitas, orbitales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces se han tratado como orbitales. Entonces, el modelo era prácticamente un modelo probabilístico en el cual justamente hagan de cuenta que tenía esta forma, ¿no? Eran representados como un montón de puntos, puntos, podríamos decir casi aleatorio, pero que tenían cierta tendencia hacia una determinada zona, que de hecho se le llama una zona más probable, ¿no? Entonces se dan cuenta que es como una nube de muchos puntos, como cuando ven la estática en una televisión que no tiene señal, ¿no? Bueno, al menos una televisión vieja. Entonces vean, es un montón de puntitos justamente que en el centro se concentra una mayor densidad de puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante de este? No, déjame ponerlo con texto para que, ya que es algo de olvidar, que no sabemos con seguridad, no podemos con seguridad dónde estará. ¿De acuerdo? No sabemos con seguridad dónde va a estar el electrón, pero algo bien importante, sabemos dónde es más probable que esté. Esos son los principales detalles justamente de este modelo y lo que lo hace tan genial, ¿no? En este caso, como es un modelo probabilístico, el nosotros poder determinar con exactitud dónde va a estar el electrón, así como lo hacemos en la física clásica, ¿no? Que ya saben que si teníamos nosotros una ecuación de movimiento, por ejemplo, x de t igual a 3 cuartos de x, digo de t, perdón, 3 cuartos de t más 25, por dar un ejemplo, nosotros podemos predecir justamente la ubicación según el tiempo, cosa que acá no podemos hacer. Entonces, no sabemos con seguridad dónde va a estar, así como lo hacemos con la física clásica, pero probabilísticamente podemos decir dónde justamente, valga la redundancia, dónde es más probable que pueden localizarse, ¿no? Y se fijan dónde es más probable en el centro, ¿no? Sin embargo, no quita que también puede estar en la parte externa de esta esfera. Lo cual me lleva a esto, ¿no? Que estos orbitales se aproximan a determinadas, vamos a decirle, figuras. Que, por ejemplo, aquí es una nube electrónica, ¿no? Esto se puede aproximar a una esfera. Ándale, una esfera, vamos a dibujarla aquí para que parezca una esfera. Y esta esfera representa justamente un nivel energético, un nivel que de hecho para las esferas es el S y para la más pequeña de ellas es el 1S, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un orbital? Un orbital es una distribución de densidad electrónica, ¿de acuerdo? Un orbital es una distribución de densidad electrónica. Entonces, a partir de cada uno de estos, vamos a decirle ns. S se refiere justamente a la forma de este orbital. Es justamente la descripción de la probabilidad donde podrá estar. Luego, por ejemplo, pero que, a ver, quiero... No. Por ejemplo, vamos, ciérrate. Yo sé que quieres cerrarte. Yo sé que quieres corregir mis figuras todas mal hechas. Que una de esas yo creo que no quiere. Ahí está. Pero no se aprecia el cambio. A ver, espérate. Vamos a hacerlo. Vamos. A ver, unos intentos. Si no quiere, pues tampoco le vamos a estar rogando, ¿no? Vamos a la fregada. Que con esas figuras, mucho menos. Ahí está. Es un poquito más grande que la anterior. Sí se nota, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, sigue siendo una esfera. Por lo tanto, sigue siendo un orbital S. Pero al ser de mayor extensión, justamente nos referimos a ella como la 2S. Obviamente sabemos que una esfera de mayor tamaño todavía correspondería a la 3S, ¿no? Y así las orbitales NS, ¿no? Esos son los primeros niveles de energía. Pero es importante recalcar que estos niveles de energía también tienen subniveles. Los S no hay subniveles. Pero, por ejemplo, para el caso, vamos a ponerle aquí subniveles. Por ejemplo, para el caso de los orbitales P, un orbital P, por ejemplo 1P,
Sí, tiene el 1P es el nivel. Y este a su vez tiene 3 subniveles. De acuerdo, 3 subniveles de energía. ¿Cuáles son sus niveles energéticos? ¿No? Si nosotros pintamos justamente la distribución, sería algo de este tipo. Una especie de globo que doblamos por la mitad, ¿no? Entonces se dan de cuenta que es algo así, ¿no? Tiene la densidad y justamente en el centro tiene una gran densidad. Aquí no tiene tanto en la mitad, pero en lo que sería el foco de estos globitos, de cada uno de los lóbulos de este foco tiene esto. Entonces vamos a aproximarlo y la figura que tendría sería esto, ¿no? Como una hélice de avioncito. Ese es el orbital 1P, pero como dije, hay subniveles. Este sería, por ejemplo, el 1PY. De acuerdo, si nosotros lo dibujamos de manera acostada, es el mismo tamaño, nada más ahí se me va. Este sería el 1PX. Y si lo hacemos en un efecto, vamos a decirlo, tridimensional, donde justamente el lado sombreado está apuntando a nosotros, hacia ustedes, y el lado blanco es el que está hacia afuera de ustedes, el que se aleja de ustedes, sería el 1PZ, ¿de acuerdo? Entonces estos son justamente los subniveles, ¿no? Como tal, el subnivel P tiene esta forma de cacahuate, el nivel P tiene forma de cacahuate, y los subniveles son justamente, vamos a decir, estas inclinaciones, estas orientaciones que tiene, y estas orientaciones son muy importantes, por ejemplo, para explicar el cómo se va a desarrollar un enlace, por ejemplo, los compuestos de coordinación. Es bien importante saber desde qué lado se van a llegar los, en este caso, ligantes, que son los átomos que se van a unir a un determinado centro, ¿no? No es lo mismo que se unan por aquí, que por este lado, que por acá, que se unan directamente a los lóbulos, ¿no? Entonces es bien importante identificar estos subniveles para comprender la naturaleza de los enlaces. Y de igual manera están, por ejemplo, en este caso los D, ¿no? Están los niveles ND, los cuales son en este caso como 2P juntos, ¿no? Por ejemplo, esta sería la forma de un orbital D, ¿de acuerdo? A ver si puedo, a ver, ya sé qué vamos a hacer, vamos a ponerlo todo aquí, este de aquí, perfecto. ¡Gatito! Buenas noches, gatito, hasta que te tienes a llegar. Vamos a pausar esto para dibujar los ejes. Ok, esos serían los ejes que vamos a utilizar para dibujar los orbitales ND. En este caso el nivel es el nivel D. Y los subniveles, hay 5 subniveles. Vamos a ver si lo bonito que quedan los orbitales no contrasta con lo feo que me va a quedar el dibujo de los ejes, perdón, no contrasta con lo feo del dibujo de los orbitales. Por ejemplo, está el primerito que es el D, x cuadrada, y cuadrada. Como ven, ya se está como que complicando, ¿no? Este de cuadrada se extiende justamente sobre los ejes, sobre los ejes, patrón, sobre los ejes x y Y, ¿de acuerdo? O sea, está en los ejes X y Y, es lo que les decía, ya me quedó bien tercermundista, ¿no? Entre los ejes X y Y, eso quedó todavía peor. A ver, vamos a extenderlo, ándale, así y así, YOLO. El chiste es que se entiende que está sobre los ejes X y Y, ¿no? Mientras que en este caso el siguiente sería el de XY. Y este justamente se encuentra entre estos planos, ¿no? Para que me entiendan, este va a quedar justamente... ¿Saben qué? No, ¿saben qué? No, es complicado dibujar, no tiene sentido, porque al final de cuentas no es clase de dibujo, ¿no? Entonces ya sé, más fácil. Ahí está, mira, sencillo, ¿qué nos complicamos? Vean, aquí ya conseguí directamente los niveles, vean. Tenemos el nivel S, que es este que se encuentra aquí, ¿no? Que se distingue por su forma de esfera. Me acordé de Trix, que tiene forma de frutitas, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno. Entonces tenemos el orbital S, que tiene forma de esfera, tiene solamente un nivel, que es el S, y no hay subniveles. Luego tenemos el nivel P, que tiene esta forma de cacahuate, dicen por ahí en los viejos tiempos, de cacahuate, ¿de acuerdo? Y tiene 3 subniveles, ¿de acuerdo?
Subniveles, vamos a ponerle, no vamos a poner nada. Es que ahí se entiende, ¿no? Tienes este, ¿no? Mientras que orbital tiene 3, el PX, PZ y PY. Luego acá tenemos justamente lo que son el nivel D, y el nivel D tiene 5 subniveles, X, Y, Z, Y, Z. Entonces aquí vean, es lo que les decía, es complicado dibujar. Entonces si existe, ¿para qué nos complicamos la vida? Vean que son como dos orbitales P unidos, así como globos de hechos por un payaso, donde la orientación en los ejes es lo que le da justamente cada uno de estos subniveles, ¿no? Y en el DZ es el más curioso de todos. Nos encontramos una dona en la parte del medio. Y por ejemplo aquí tenemos el nivel F, que tiene 7 subniveles. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ven, es todavía más complicado el D, lo cual obviamente no lo dibujaría. Entonces esto representa en cada uno de los subniveles que contiene. Y eso es bien importante. Recuerden esos números. Aquí hay 1, aquí hay 3, aquí hay 5. Vamos a ponerlos. Siempre sí me gustó. Vamos a poner aquí hay 1. Aquí hay 3. Aquí hay 5. Y aquí hay 7. ¿De acuerdo? Son los subniveles que posee cada uno de ellos. ¿Y por qué nos importa? Porque a partir de ellos nosotros vamos a determinar números cuánticos. Y esa parte de los números cuánticos es una parte muy interesante de lo que comprende la química y conocer la naturaleza justamente de su estructura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a rayar un poquito de teoría de números cuánticos y de ahí justamente nos iremos a lo que sería ir poco a poco para la configuración electrónica. Es algo que seguro les sonará y seamos sinceros, es algo bastante divertido también, ¿de acuerdo?